de mil colores, mil, de mil colores, solo para ti. De mil colores, con Inma Rivas. De mil colores, con Inma Rivas. De mil colores. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un programa más de Mil Colores. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Javier y a Cristina, una pareja que hace más de 20 años decidió dejar atrás la vida acelerada de Madrid y empezar una nueva etapa en Canillas de Aceituno, Axarquía. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Cristina. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo fue ese cambio? Adelante, Javi. Javier. Bueno, ese cambio fue no planeado. Fue a la vuelta de vivir unos meses fuera de España. Volvimos a Madrid. Nos pareció horrible. Todo asfalto y todo carísimo. Y habíamos estado como 6 o 7 meses viviendo en tienda de campaña y recorriendo Nueva Zelanda, y al llegar a Madrid nos pareció espantoso. Y decidimos buscar fuera, y casi que Málaga y Axarquía fue la primera opción. Y Sí, casi y que Canillas. Canillas fue la primera opción Sí. también. Y fue por casualidad, no hay ninguna razón que nos llevara allí. Vosotros habéis trabajado durante más de 25 años, ¿no? ¿O habéis dedicado al mundo del cine, de la publicidad? Sí, ahora parece que es otra vida, pero sí, nos hemos dedicado. De hecho, Javier y yo nos conocimos trabajando hace 27 años y sí, hemos hecho televisión, hemos hecho cine, yo he hecho mucha publicidad, Javier ha hecho más largometrajes. Y bueno, pues un mundo maravilloso, pero muy duro. Entonces, al final es verdad que muchísimo estrés, muchísimos viajes. Bueno, pues yo creo que todo tiene su momento en la vida y nosotros, pues es verdad que nosotros llegamos a Canillas y seguíamos yéndonos a trabajar. Y siempre acabábamos un proyecto, volvíamos a Canillas. Era como sentar un poco, poner pies en la tierra. Entonces, es verdad que no hicimos un cambio así como de tirarnos a la piscina, de decir, oye, pues lo dejo todo. Es verdad que ha sido muchos años hasta que ya hemos dicho, bueno, ha llegado el momento, podemos parar y empezamos una nueva etapa. Entonces, pues el cine y la publicidad pues nos han dado un montón de cosas, ¿sabes? Porque al final haces cosas y estás en sitios que nunca hubiésemos estado, hemos conocido a gente maravillosa, a gente no tan maravillosa, pero también aprendes y ahora pues estamos mejor. Mucho. Pero ¿por qué Canillas de Aceituno en sí, no? ¿Por qué? Mira, yo Canillas, o sea, lo encontré por internet en aquellos años que no había tanto internet y me hizo mucha gracia el nombre. Entonces le pregunté a un amigo nuestro malagueño, Pablito Martínez, y le dije, oye, este pueblo, y me dijo, "Ué, este pueblo es estupendo, hacen un chivo, hacen un chivo al horno buenísimo". Y nosotros que somos de buen comer, yo dije, bueno, pues el primer pueblo al que vamos a ir es a este. Y Bueno, el nada, que fuiste el tú. que fui yo, sí. Sí, porque yo no estaba aquí, yo estaba en Madrid Ah, trabajando, vale. y ella se vino aquí a buscar algo, a hacer un poco de búsqueda. Y nada, llegué a Canillas y la verdad que lo digo siempre, fue amor a primera vista y nada, no, es que no busqué más, o sea, para mí fue el pueblo. Y luego siempre contamos que es muy gracioso que cuando llamé a Javi, porque luego al día siguiente ya llegué a una inmobiliaria, conocí a los señores del pueblo, me fui a ver una casa, todo casa con un carril infernal, sin agua corriente, o sea, muy, muy, muy rústico, pero veníamos de Nueva Zelanda de estar 6 meses en una tienda de campaña, con lo cual todo un techo nos parecía todo, Todo un lujo. todo maravilloso. Y entonces llamé a Javier, se vino un fin de semana, estaba rodando una película, digo, vente un fin de semana y encuentra un sitio maravilloso, tal, un pueblo precioso en la montaña. Y entonces Javi se vino. Y subiendo la carretera desde Vélez hacia arriba, una niebla de estos, un día de esos que se mete una niebla que no vi nada.
Era imposible, no vi nada. Y lloviendo, Sí, bueno. sí. ¿Y qué te pareció, Javier? Es que no vi nada, Pero tan maravilloso. es que no vi nada. Entonces le No, dije, pues mira, si a ti te gusta, Pues ya qué está. bien, qué bien. pero es que no fue solo eso, porque llegamos a la casa que íbamos a alquilar y entonces el señor que nos alquilaba la casa ese día pues había llevado ahí como a toda su familia, a todas sus tías, a su abuela, y entonces entramos en la casa y estaban todas, claro, era una imagen, todas vestidas de negro, en la chimenea asando chorizos, y claro, Javi me miraba así y me decía, pero ¿tú vas en serio? Y yo, no, entonces aquí vamos a bajar y vamos a poner un huerto y tal, y todo esto en medio de la niebla. Total que Sí, Javi se volvió a Madrid y dijo, pues nada, si tú lo ves claro, adelante. ya está hoy. Y ya está. Qué bien. Es una maravilla, ¿eh? Así Totalmente, cualquiera. no siempre es así, ahora Ah, suena bueno. como que todo, no siempre es así, pero es verdad que luego, claro, cuando Javi acabó la película y llegó, que ya era primavera, ¿sabes? Dijo, "Jo, menos mal que, Que está bien. menos mal que no. Sí. ¿Cómo fueron vuestros primeros años en Canilla de Aceituno? O sea, ¿llegasteis? ¿Dónde os alojasteis? ¿Dónde? La ¿Cómo casa esta fueron? que vimos con las familiares de Antonio, eh, allí estuvimos alquilados un año. Era una casa muy básica, no tenía agua corriente, o sea, teníamos que de un pozo llenar un aljibe. Y Como eran las cosas sí, antes, sí, ¿eh? Pero claro, llegas de una ciudad y de repente dices, "Jo, justo estás metido ahí en la ducha y se acaba el agua y como, no, no, llena el depósito. luego un carril muy malo que cuando llovía se ponía fatal, antes cuando llovía, aunque ahora nos ha llovido bastante estos días. Y ese primer año abrimos una tiendita en Canillas, como un chisconcito de 5 metros Como este cuadrados, estudio. Ujú. un poquito, sí, un poco más o menos como el estudio. Sí. Y, y allí estuvimos vendiendo pues cosas que nos gustaban, así algo de artesanía, un señor del pueblo hacía cosas de esparto, algún vino. Y esa eh, tienda la llamamos Alzaitun. sí, esto fue en el 2004. 2004. Y ya, pues ese año y poco que estuvimos allí, ya nos dimos cuenta de que era un sitio que nos gustaba, que nos queríamos quedar allí, que nos gustaría comprarnos una casa, cosa que la tienda no nos daba el dinero suficiente, entonces volvimos otra vez al mundo audiovisual. De hecho, nos fuimos a hacer ese año a La Triste Mm. y a ti te costó un montón Yo salir. lloraba, yo cerrar la tienda fue como, o sea, porque estaba feliz, porque es verdad que al final son proyectos que era muy chiquitito pero fue como que claro, pues conocimos a todo el mundo del pueblo, la gente porque al final pasa mucho, yo creo, a gente ¿no? Que llegas a un sitio, y le pasa mucho a muchos extranjeros también, que se van a vivir a una casa en el campo y al final te quedas un poco aislado. Entonces, claro, esa tienda para nosotros fue como conocer el pueblo y conocer a la gente. Y entonces, claro, pero yo estaba feliz, feliz. O sea, y fue también como que vimos clarísimo que queríamos quedarnos allí, porque es verdad que, o sea, siempre lo decimos, ¿no? Que la gente en Canillas es súper abierta, súper acogedora. O sea, que es un sitio que te hacen sentir muy bien. Entonces lo vimos clarísimo. No hemos, yo, vamos, en 22 años es que no tengo una palabra mala para nadie de Canillas porque todo el mundo nos ha tratado tan bien. Sí, buena gente. Mm. Mm, Cristina, ¿y por qué el nombre de Alzaitu? Pues mira, el Zaitun es un, es una... al zaitún era un tejido que elaboraban los moriscos de seda, un tejido hecho a mano de seda trenzada. Y bueno, cuando abrimos la tienda, pues buscando un poco un nombre que tuviese que ver pues con artesanía, que tuviese una tradición y una historia, que tuviese conexión con el pueblo, pues de hecho
hay teorías que dicen que Canillas de aceituno, ese aceituno, viene de Alzaitun. Y entonces, bueno, pues se quedó como nombre de la tienda y ya se ha unido a nosotros. Entonces ya la casa se llama Casa Alzaitun y la otra casa, entonces ya todo es Alzaitun porque al final nuestro proyecto es un proyecto de canillas de aceituno. Ujú. Después de ese año, cuando ya regresasteis otra vez a Canillas, ¿cuál fue vuestro proyecto? Bueno, luego estuvimos tiempo dedicándonos a trabajar en películas, en algunas series, o sea, y sí, empezar para conseguir algo de dinero, para comprar una casa, eh, y avanzar en el proyecto de esa casa también. eh, pues estaríamos como 5 o 6 años en las que estábamos, bueno, hemos estado más tiempo de 5 o 6 años, como 10 años casi, viajando mucho. A lo mejor de los 6 meses del año, o sea, de los 12 meses del año, 6 estábamos aquí en Canillas y 6 meses estábamos en Madrid o donde fuera trabajando. Ujú. Y, pero tampoco hemos querido estar constantemente trabajando. O sea, a la menor oportunidad que teníamos, nos veníamos para acá, decíamos a proyectos que no, no nos interesa la velocidad, ni ser los más ricos del cementerio, ni nada de esto. Entonces, Sí, a mí me eh, llama mucho la atención, ¿no? Una cosa que he leído sobre vosotros, y es que os gusta vivir despacio. mm, Sí, hemos pasado de vivir muy rápido, no de vivir muy rápido, o sea, nuestro trabajo, o sea, el cine y la publicidad, un rodaje, hay que coordinar tanta gente y se hace en muy poco tiempo porque cuesta mucho dinero, que se hace todo muy rápido, se prepara muy rápido, se trabaja muy rápido, todo en cine y en publicidad, todo es para ayer, todo ya. Entonces, yo creo que eso nos ha hecho que esa necesidad de parar y volver un poco a conectar, ¿sabes? Con la calma, porque yo creo que ahí está la clave, ¿no? En realidad, pues del bienestar, ¿no? Y tenemos como unos niveles de estrés y de ansiedad que es, yo creo, el mayor mal de nuestra Sí, sociedad, ¿no? Entre otros, ¿no? Pero es verdad que tenemos pues exceso de querer hacer muchas cosas, de tener muchas metas, para nosotros se ha convertido un poco en un lema de vida, ¿no? O sea, y muchas veces, aun estando en Canillas, aun habiendo dejado el ritmo frenético de la ciudad, te das cuenta que lo tenemos súper metido, o sea, y te tienes que parar, ¿no? A sí, mí, por ejemplo, la cerámica me ayuda mucho a parar ese ritmo, porque la cerámica tiene su ritmo, el barro tiene su ritmo, los tiempos del secado, los hornos. Entonces ha sido como algo que me ha ido dando mucho esa pauta de ir parando poco a poco, pero cuesta, pero cuesta. sí, sí cuesta. mm, Sí. ¿A ti también, Javier? ¿O no? eh, ¿Te cuesta? parar. Sí. Estoy encantado de parar. Me cuesta porque seguro que tenemos esa inercia ya de vida, de ya uno tiene una edad y ha estado mucho tiempo viviendo así. Ujú. Pero estoy ahora, vamos, la mejor decisión que hemos tomado en nuestra vida. Sí, Es maravilloso, es maravilloso. A lo mejor hacemos mm, las mismas cosas, por decirte, pero de otra forma, ¿no? Porque, por supuesto, tenemos que levantarnos, ir a trabajar y buscarnos la vida, pero más conscientemente, ¿no? sí, sí, sí. De dónde Sí. estáis, de qué queréis, de qué... Poder prestar atención a las cosas, no Sí, estar con la mente en el atasco, en lo que tienes que hacer y en las 8000 cosas que no has hecho y un poquito más sencillo todo y poder prestar atención a las cosas, sí, es sí, muy... También es verdad que eso va muy unido, o sea, el cambio que hemos hecho no es que nosotros seamos millonarios ni que tengamos o tuviésemos unos ahorros, o sea, esto ha sido tirarnos a la piscina. Entonces, dice Javi, la mejor decisión sí, totalmente, pero que también es una decisión que ha sido una apuesta, Sí, porque pero no ha sí, sido una apuesta, perdona, no ha sido una apuesta de un día para otro decir, oye, tiro por aquí. No, ha sido poco a poco, mm, por decisiones que vas tomando,
te vas abriendo un camino, vas pensando, o sea, no, es muy difícil decir de un día para otro cambio, ahora voy a ser pintor. Sí. Bueno, No, no, ni es tan fácil ni no, tan tiene rápido. mucho trabajo Sí, a nosotros nos ha costado el trabajo, nos ha Sí. costado, bueno, costado, hemos disfrutado tomando ciertas decisiones sí. y aquí estamos. Porque hablamos del proyecto Casal Zaitun Campo, el proyecto del taller de cerámica y también el proyecto de Casa Alzaitun Pueblo, ¿no? Mm. Empezamos por Alzaitun Campo. Venga. Venga, contando. Pues mira, Casa Zaitun Campo, pues es nuestra casa. Eh, la construimos pues hace 18 años. Sí, por ahí. Construimos de cero y bueno, pues es un proyecto igual pues que nació pues con muchísima ilusión, con intención de hacer una casa pues muy sencilla. em, y esa casa tiene una parte de abajo que cuando acabamos la obra se quedó, digamos, en bruto, y eso ha sido una zona que luego hemos ido con los años, se ha ido acondicionando y ahora es una zona que alquilamos. Entonces, la verdad que, bueno, la alquilamos y también la disfrutamos mucho, porque somos muy de organizar eventos, eventos. Y entonces, bueno, pues fue un poco algo de que dijimos, mira, esto vamos a ir echando ahí dinero, haciendo lo que nos apetece, pues lo hemos puesto muy bonito, súper agradable, como un ventanal, no sé si has visto fotos, Sí, o sea, el preciosa. sitio es muy especial. Entonces, hace 5 años empezamos a alquilarlo y bueno, pues vimos que hay mucha más gente buscando esto que estamos hablando, de un sitio pues que no haya televisión, que haya naturaleza, que no haya piscina, que haya silencio. Y eso también se ha convertido, bueno, ahora mismo es como nuestro único ingreso, ¿sabes? Y, mm, y a raíz de ahí, pues bueno, han ido sucediendo cosas. La verdad que por ahí ha pasado un montón de gente, extranjeros y no extranjeros, pero gente alucinante que viene a escribir, ¿sabes? Gente súper interesante, pues un director de cine francés, bueno, gente que ha estado tiempo, además que al final convives, que tienes, bueno, muy, muy bonito. Y, y bueno, cuando estábamos todavía en este proceso de irnos a hacer cosas raras por el mundo, pues conectamos con esta casa que ahora estamos restaurando, que es Casa Alzaitun Pueblo, que fue una casa que nosotros vimos hace 20 años cuando llegamos a Canillas, Ujú. que era pues una ruina. Y pasados 20 años, pues tenemos unos amigos que estaban buscando casa. Yo siempre digo que nosotros somos unos grandes embajadores de Canillas de Aceituno, porque tenemos un Sí. montón de amigos que se han ido viniendo a vivir a Canillas a raíz de les hemos ido convenciendo a todos. Y entonces, cuando ellos estaban buscando casa, volvimos a ver esta casa. Ujú. Y, mm, y ahí quedó la cosa hasta que... Hasta que un día llegaste y dijiste, oye, ¿y sí, sí. Pero volviendo atrás un momentillo, hablando de la casa de campo, ¿no? ¿Cómo conseguís mantener la casa con lo tradicional, ¿no? Y la modernidad, ¿no? Como una casa de campo, pero que tenga todas las comodidades, o muchas de las La casa... comodidades que actualmente los huéspedes piden, ¿no? No hay televisión, no hay, pero sí tienen las comodidades, ¿no? Las comodidades básicas de tener un espacio confortable de temperatura, de unos Mm. servicios básicos y un espacio con mucha tranquilidad, muy bonito, y que te invita a pasar allí una estancia muy agradable. No tenemos televisión, bueno, una conexión a internet. Ahora todos los viajeros Sí. van a lo mejor con su ordenador, si necesitan o quieren ver algo de televisión o lo que sea, y no Mm. ofrecemos ninguna otra facility así. Es que es confortable, o sea, en realidad te das cuenta que no hacen falta tantas cosas para estar a gusto, porque está orientado a sur, entonces es una cristalera gigante que se puede abrir, entonces se calienta con el sol en invierno,
En verano abres para que haya corrientes, hay una chimenea. Es verdad que hace 2 años pusimos aire acondicionado. Para estos veranos, estos días de verano insoportables. Y luego una cosa que lo hicimos porque nosotros somos muy cocinitas, tiene una cocina maravillosa, súper bien equipada, porque nos gusta cocinar y un horno de leña. Entonces al final son como cosas muy básicas, pero que a la gente, bueno, es que yo siempre digo, o sea, si nos gustan a nosotros, pues le gusta a la gente. O sea, tampoco es Sí. que seamos tan especiales. Mira, ahí debajo podéis ir Sí, viendo las fotos que está Mm, pasando Alfonso. sí, sí, sí. Mira, a ver. Claro, es que Hay cocina interior y exterior también, Sí, ¿no? sí. sí, en el exterior hay un horno de leña, como los hornos antiguos moriscos, y una barbacoa. Que el horno de leña, o sea, no te voy a decir todo el mundo, ¿no? Pero a la gente le encanta la experiencia de encender. Sí. Todo el mundo llega con mucha ilusión de que se va a hacer sus pizzas, tal, siempre se les queman, porque no es fácil, todo tiene su técnica, ¿no? Pero todo el mundo, ¿verdad?, hace Mm, sus pinitos de encender el horno, de hacerse su pizza o de hacerse su pan. Ujú. Entonces, bueno, son como cosas, yo creo que es que necesitamos ese tipo de conexiones, ¿no? Que al final, pues es que es estar, pues eso, cocinar. La gente, ahora han estado con nosotros una pareja canadienses que les ha tocado un mes de lluvia, han estado un mes, se van mañana, y decían, mira, es que hasta con la lluvia hemos estado bien, porque hemos Sí. estado, o sea, hemos parado, estamos leyendo, cocinando, esto es un paraíso, nos hemos dado algún paseo, que vamos, han reservado ya para el año que viene. O sea, que es que dices, es que hasta con lluvia, o sea, que no solo el Málaga es el sol, 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 que también la gente valora otras Sí. cosas, ¿no? Y en el interior de la provincia, pues no todo es la costa, entonces pasan muchas cosas y a la gente le gusta, Sí. ¿sabes? Bueno, las reseñas son magníficas, ¿eh? Sí, mm. Hablan de la casa, de vosotros súper bien. sí, sí. Además, está cerca del pueblo, no está en el pueblo, pero está muy cerca, ¿no? Sí, está a un par de kilómetros. En Cuesta. Sí, mm, un poquito, pero la gente no, pero la gente es verdad que casi todo el mundo que viene es toda gente que le gusta andar, que le gusta la montaña, entonces se van andando al pueblo y no es tampoco... No, sí, sí. Sí. Además, está cerca de la playa también, Claro. de la ciudad también, ¿no? Sí, ¿A cuánto está de la playa? Canillas de la playa de Torre del Mar estará 20 20 minutos, 30 minutos. 20 minutos. Mm, O sea que lo tienen todo. lo tienen El que todo. quiera ir a mm. Casa Alzaitu lo tiene Sí. todo. No, tiene Málaga 50 minutos, ¿no? Con el aeropuerto al lado, tiene Sierra Nevada, tiene Granada. Todo el mundo Es, enlace de Exacto. Granada, ¿no? Todo el sí, mundo es... hombre, es un enclave ideal para tomarlo como base para recorrer Andalucía. Nosotros siempre cuando, porque es verdad que esto es como todo, y dices, joder, qué bien os va, tal, o sea, es verdad que le ponemos mucho trabajo y mucho cariño. Entonces, cuando estamos terminando de preparar siempre que van a llegar clientes nuevos, lo tienes todo tan bonito, tal, y dices, qué envidia, o sea, Sí. ¿sabes? Pero es muy curioso que te dé envidia, o sea, como de tu propia casa, y dices, qué envidia, pero qué bien van a estar aquí. Sí. Y la verdad es que está muy bien. Pues lo recomendamos. Así que, ¿y el taller de cerámica fue antes de la Casa Alzaitu un pueblo? ¿O Sí, Pues conjuntamente? O... Sí, ¿no? sí, ¿no? Bueno, a la vez. sí, el taller de cerámica ha pasado, o sea, Arrancaste en casa. arranqué en casa, o sea, es verdad que estaba haciendo un proyecto de un rodaje infernal en Madrid, un anuncio, y en medio de una bronca, no me acuerdo con quién, digo, ¿sabes qué te digo? Que me voy a hacer ceramista. Total, que acabé, llegué a casa y nosotros en casa teníamos un torno de alfarero, porque Javi en Nueva Zelanda se hizo un curso de torno y se le dio fenomenal. Entonces, cuando volvimos, yo le regalé un torno. Como hemos hecho mil cosas, pues el torno nos ha ido acompañando por todas nuestras casas. Y cuando volví de aquel trabajo, dije, voy a sacar el torno. Y me lo puse debajo de una higuera y yo que soy un poquito cabezota, pues empecé ahí viendo vídeos de YouTube y así empezó el taller de cerámica. Y cuando compramos la casa del pueblo, monté el taller allí.
que Ujú. claro, la casa era una ruina, entonces hacía un frío, bueno, pero era maravilloso, ¿no? Era Sí. un sitio porque la casa tenía como esas capas de cal, ¿sabes? Entonces, claro, cuando tienes un espacio pasan cosas, porque cuando estás ahí trabajando debajo de una higuera, que cada vez que te vas a poner tienes que montar, desmontar. Entonces, Sí. cuando ya tuve un espacio, ahí ya te das cuenta que, bueno, lo que era un hobby, pues fue ganando terreno y, y un día puse todas las piezas que tenía juntas y dije, ostras, pues esto parece que va en serio. Sí, pero no tenías ninguna noción de hacer No, cero. cerámica, nada. Cero, 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 sí, sí, ¿Y tú, cero. Javier, tenías alguna noción? Yo en el 2002 o 2003 hice una semana de un curso de 8 horas diarias de cerámica. Y así entró la cerámica en nuestra vida, con Sí, aquel pero curso. Javi es que se le dio especialmente bien. Entonces, Javi, el segundo día de el torno es una herramienta maravillosa, pero es difícil. O sea, tú ves que la gente, ¿no? Es súper fácil, que suben el barro, lo bajan. O sea, hasta que llegas a eso, A mí me ha costado mucho. Pero Javi, el segundo día, parece que era como más innato en Nueva Zelanda, hizo un botijo. Anda, mira. Y yo decía, pero ¿cómo es? Claro, yo no sabía lo difícil que era, luego siempre lo cuento, pero digo, "Jo, es que hacer un botijo es muy complicado". Y luego, claro, nos reímos mucho porque ese botijo se lo regaló a una compañera del curso en Nueva Zelanda y se ha quedado en Nueva Zelanda. Nosotros lo mirábamos y decía, yo le veo algo raro. Estaba muy bien Todo. de forma, muy grande, pero tiene algo raro, tiene algo raro. Y es que le había puesto la samal, ¿sabes? Era un botijo de esos que tiene el asa circular arriba, Sí. y en vez de ponérselo así para agarrarse, lo puse de otra forma y era rarísimo. O sea que hemos abierto una nueva línea de botijos Se ha en quedado en Nueva Australia. Zelanda que dirán, ¿y estos españoles qué raros? ¿Cómo se coge esto? Sí, sí. Entonces, ¿el taller lo tenéis todavía en la Casa del Zaitún Pueblo No, o ya en otro cuando sitio? empezamos la obra, hicimos el traslado a un local. Ujú. El primer proyecto para la Casa del Zaitún Pueblo era construir un taller allí, en la planta baja, pero ahora estamos en un local muy cómodos Bueno, y y, que también es verdad que ha ido creciendo, claro, ¿no? necesitas espacio. Necesitas Sí, espacio, tenemos 2 hornos, damos talleres, o sea que lo de hacer algo en la casa es muy bonito, muy romántico, pero sí, te pero no das es cuenta que práctico. no era nada práctico. Entonces, ese es lo que ahora es nuestro taller, empezó siendo como, lo alquilamos como almacén, ¿te acuerdas? Como para guardar todo mientras empezábamos la obra. Y al final, pues hablé con el dueño y le dije, mira, si me lo vacías, me lo quedo entero. Y ahí ha ido creciendo, creciendo. Y entonces es un espacio, claro que está muy bien. Está pues en el mismo pueblo, pero puedes llegar con el coche, que eso, claro, cuando llegas con 300 kilos de barro, no tener que subir, poder Sí, descargar, o sea, está muy bien. O cuando te sí. llega un horno que pesa 3000 kilos, entonces que pueda llegar con un dumper, o sea, Sí, es sí, un espacio de trabajo. sí, Y, y claro, el taller, pues desde que ya dejamos definitivamente de trabajar, pues igual, cuando dedicas muchas horas a una cosa, pues lo haces mejor. O sea, sí. no tiene mayor misterio. Ahora después seguiremos con el taller, Mm. ¿no? Y comentaremos también los talleres que da y eso. Pero vamos a hablar de la Casa Alzaitún Pueblo, ¿no? Una casa con más de 300 años. Ujú. Sí, ¿Cómo llegáis a ella, no? ¿Qué sentisteis la primera vez que estuvisteis dentro? bueno, la casa esta la conocimos en el 2004, así, al principio de llegar al Sí, pueblo, y la vimos, una casa preciosa, muy bonita, pegada a la iglesia, como que el campanario, compartimos las paredes con la iglesia, no hay una medianería, es un mismo muro para ellos y para nosotros. Y la torre sale de la casa, es muy bonito. Nos pareció una casa muy bonita, con muchas posibilidades, pero no teníamos dinero para comprar esa casa con el precio que tenía. Y así fueron pasando los años hasta que alguna vez la visitamos de nuevo, hasta que este amigo nuestro se interesó por ella. Él no la compró, pero vinimos nosotros detrás. Que Cristina, que es la de todas las iniciativas de esta empresa, dijo, oye, ¿y las si? ideas locas son todas mías.
y nada, la compramos, pero o sea, ya nos costó comprarla, obviamente. Luego tardamos mucho en Sí, meternos a pero mira, esa renovar y a hacer casa, cosas. o sea, la íbamos a comprar y al final la hermana de Javi, porque tenemos siempre familiares y amigos maravillosos, nos dijo, no, no, no pidáis una hipoteca, os dejo el dinero. Y nos dejó el dinero. Y a los pocos meses de haber firmado y a tener la casa, el banco nos devolvió la cláusula suelo de la otra casa que teníamos que llevábamos en la demanda colectiva esta que hubo de la cláusula suelo 10 años. O sea que al final todo ese dinero que nos devolvió el banco fue para pagar esta otra casa, Ay, qué bien. ¿sabes? O sea Mm, que eso fue una buena señal Sí, es verdad, ¿eh? mm. de lo que iba a venir. Claro, luego ya nos hemos metido en muchas más cosas, ¿no? Pero es verdad que bueno, que fue una casa que nos enamoró, la verdad, que siempre nos encantó y bueno, es que es una casa que está llena de detalles, em, que cuenta mil historias, ¿sabes? Es que transmite como con una fuerza y es como esa arquitectura como muy humilde, pero muy bonita y por la que han pasado, ¿sabes? O sea, es que cuenta cosas, ¿no? Esos Sí, sí. muros llenos de capas y capas de cal, ¿no? Que cuando hemos empezado la restauración ha habido que quitar y a mí me da una pena. Y dice, pero no lo podemos dejar, no lo podemos dejar. Y Sí. ahí sí que viene, pues que tienes que renunciar a cosas, pues para que pueda, claro, es una casa que no tenía agua, que no tenía luz, que tenía grietas, ha habido que hacer los techos, los suelos, el tejado ha habido que hacerlo nuevo. Entonces, aunque ha sido un proyecto de restauración muy cuidado, tienes que renunciar a cosas. O sea, y Sí, ahora lo Claro, porque vemos. lo que nos gustaba era como estaba, mm, claro, pero era imposible. O Sí, sea, sí, esas capas de cal sí. maravillosas. ¿Habéis tenido que contar con historiadores o arqueólogos o algo a la hora de la rehabilitación? Sí, tuvimos que hacer un estudio arqueológico porque está en zona Vic la casa, entonces nos lo exigía la Junta. Se hizo un estudio arqueológico que hicieron catas en zonas de la Alberto casa. y Alfonso de Arqueosur, Sí. que se enamoraron de la casa cuando vinieron también, Ujú. porque Mm. la verdad que te- sí, te llamaba. Es una casa muy sencilla, no te creas que es un palacio ni nada. Mm, Es una casa muy sencilla, pero es Sí. muy bonita y tiene mucho carácter. Ujú. Y, también en el estudio arqueológico, pues hicieron también en la torre de la iglesia como quitar el recubrimiento del paramento para ver un poco cómo estaba hecha esa torre. Ujú. Y bueno, pues ¿En eso. la casa aparecieron o han aparecido algunas clases de inscripciones o así o no? No, en la casa ha aparecido, aparecieron un par de tinajas muy grandes, bueno, muy grandes, no sé, de 40, 50 centímetros de altura, que era como de estas típicas fresqueras que había, que tenían unas tinajas para guardar el aceite o el vino, lo que fuera, pero estaban tapadas. Sí. Estaban tapadas por obra y ahí en plan arqueológico, un día un albañil tocando dice, uy, esto suena raro. Y fueron con cuidado y aparecieron estas tinajas. Eh, En Canillas siempre se cuenta que cuando empezamos la obra nos decían, vais a encontrar Sí. el tesoro de los moros, Ay, porque sí. siempre hay como una leyenda entre todos los mayores de que hay un tesoro. Entonces, cuando empezamos, ya, cuando empecéis a levantar, vais a encontrar el tesoro de los moros. Y cuando salieron las tinajas, todo el mundo decía, estaba el tesoro. Y digo, cuando nosotros llegamos, ya no, ya no estaba. ya no está. Entonces, con los albañiles, que son muy amigos, nos reíamos. Todo el mundo, pero ¿qué pasa con el tesoro? ¿Qué pasa con el tesoro? ¿Qué nos podéis contar del pasado de la casa? ¿Sabéis algo sobre ella? ¿Quién vivió allí? ¿Quién? El pasado de la casa parece ser todo lo que tenemos, no hay nada escrito. Sí. Entonces, no hay ni en estos típicos libros de apeos y Apeo y repartimiento, repartimiento. hay como suposiciones de que la casa pudo pertenecer a la gente de la iglesia, que en un principio, no sé si el sacristán, Mm. sí, sí, claro, en el pueblo te cuentan muchas cosas, no, porque esto era de unos monjes que tal, entonces son todo oídas, uno te dice por aquí una cosa, otro, lo que se ha inventado, lo que le ha oído a su abuela,
Pero bueno, es una casa, pues sí, que ronda los 4 siglos, 3 siglos, 3 siglos y pico, que debió estar muy ligada a la iglesia. Que Había puertas, había como puertas de armarios que tenían cruces. Ah, mm, vale. Se comenta, ¿no? Por lo menos la tradición oral, que pudo vivir allí un tal Lorenzo. Sí, esto, yo, claro, porque hemos leído mucho y al final esto quedó en el vídeo que hicimos para el concurso de casas históricas, el, el sacristán Lorenzo Linares, que luego yo no sé de dónde lo hemos sacado, sinceramente. Pero oye, no, si lo hemos no, puesto es porque, Será por algo. porque en algún sitio, porque no nos lo íbamos a inventar, en algún sitio, ¿sabes? O sea, que era la casa donde vivió el sacristán Lorenzo Linares, pero claro, yo no sé. sí, pero no me acuerdo exactamente de dónde lo sacamos, pero es verdad que eso lo leímos en alguna parte. Pero yo Sí, creo que sí. Alberto, un Alberto amigo, Escolano, un amigo del pueblo sabe que mucho, es, mucho de historia. sí, y él nos dijo, creo recordar también que la casa del sacristán estaba en otra zona del pueblo, como que lo que es la calle Sí, ¿no? Nueva. De todas formas, tampoco sería muy remoto, ¿no? Porque al estar pegada Mm. a la Sí, iglesia tiene Sí, y bastante sentido. claro, sí, claro. porque la casa en origen era igual de grande que ahora, o era mayor, o era Era menor. más pequeña. La casa tiene signos interiores en los que ves, pues oye, aquí había un tejado y esto lo estás viendo en el primer piso y había rastros de la situación de ese tejado que debía ser a lo mejor la edificación primigenia de esa Mm. parcela. Pues se debió de ir construyendo pues poco a poco y tomando distinto aspecto. Antes era Sí, mucho más grande, ha tenido divisiones, ahora era casi una manzana y ahora está dividido en 3 o 4 casas mm. distintas. Eh, no sé qué estaba contando. Si era el tamaño igual en origen a lo que actualmente es. No, y luego también no, o sea, son estas casas que ves que se han ido como construyendo también un poco a trozos, ¿no? Porque ves Sí. zonas que tienen las vigas antiguas, que son literalmente troncos de árbol, y luego unas zonas que son un poco más nuevas, que ya ves que las vigas están, que sea una viga de pino, que se nota que está, ¿sabes? Ujú. Como ya más, que es más moderna. Em, Luego tenemos nuestra vecina de al lado, Gloria, que lo mismo nos está escuchando porque es una super Sí. fan nuestra. Era Gloria, en la casa de Gloria, en nuestra casa eran una casa. Y una de las cosas que hemos hecho en la restauración es, a ver, hemos hecho un tabique, porque claro, cuando hicieron el Bueno, nosotros no hemos hecho un tabique, hemos quitado el tabique que había, que que era era, solo un tabique para Dios, hacer realmente unas divisiones con cámara de protección entre las dos casas. Sí. sí, que Gloria la pobre pues se ha comido toda nuestra obra porque de repente claro, hubo un día que le tiraron el tabique y estaban en nuestra casa, ¿sabes? Y claro, pues una Madre. obra de, pero nada, con mucha alegría y, bueno, en el fondo encantada, porque es verdad que ahora tenemos una casa sólida todos, Sí, Sí. que nos ha y aislada. beneficiado a todos y aislada. ¿Habéis tenido que renunciar a algunas zonas de la casa como la comprasteis para adaptarla al proyecto vuestro? No, Yo creo que hemos no. mantenido bastante, o sea, la estructura de la casa la hemos mantenido. Sí. Hemos renunciado pues a esto que hablábamos, ¿no? De pues de repente pues a ese a esas capas de cal, ¿sabes? Pero luego hemos hecho también una obra que los albañiles con los que hemos trabajado que son maravillosos, o sea, porque también, o sea, es que Antoñín y Jesús y todo el equipo se han criado en esa plaza. Entonces conocen la casa de toda la vida, entonces de repente hacían pues iban a... Claro, todas las vigas se han quitado, se han visto que estuviesen sanas y como estaba una más arriba y una más abajo, para poder nivelar, las quitaban, las nivelaban y las volvían a poner. Entonces Ujú. algunas estaban, pues de repente estaban podridas. Y había una que es como un tronco, que es alucinante la forma, y para salvarla se fueron al río, cogieron una piedra así de grande, la metieron en el muro para apoyar esa viga y poder salvarla. Entonces, claro, son cosas que, y Antoñín nos decía, dice, mira, es que antiguamente es lo que se hacía, porque una viga
porque estuviese mal, no, la gente no se podía permitir sustituirla. Entonces Sí. era como, entonces al final ha sido como un proceso como de dar nueva vida a cosas que a lo mejor otros lo hubiesen tirado, pero la verdad que renuncias a unas cosas pero pasan otras, ¿no? Sí. Entonces, pues al final se compensa. Y luego es verdad pues que al final quieres porque sea un sitio y dices, "Oye, pues que esta casa pues ojalá que dure 400 años más". Yo siempre me acuerdo que Sí. Alfonso y Alberto, los arqueólogos, cuando vinieron, decían que restaurar estas casas es formar un poco parte de la historia, porque dices, pues que estás ayudando a que algo que lleva aquí, que es parte de este pueblo, que, que Que siga, siga en ¿no? pie. Que siga en pie y que es parte de la cultura, ¿no? Porque la gente construía con unas cosas muy básicas, pero que tienen mucho valor. Ujú. Entonces, bueno, renuncias y ganas, ¿no? Son estos, se hace un balance al final. Sí. Tengo entendido que en el patio, o en uno de los patios, tiene dos, ¿no? Mm, Mm, Dos patios. Tenían también letrinas sí. antiguas. mm. Sí, tenemos dos patios, uno muy chiquitito y otro un poquito más grande, tampoco es muy grande, pero ahí estaban. Yo imagino que eso estaría cubierto, que tendría algún tipo de techo. Cuando nosotros estuvimos, ¿no? O sea, cuando nosotros entramos a la casa ya no lo tenía. Un pollete de obra con un agujero que era y situado un cántaro y ese agujero con el cántaro metido que iría a un pozo negro así era la letrina. Ujú. Había dos, ¿verdad? Una a cada Sí. lado. Y tenía a lo mejor estancias o partes dedicadas, no sé, si a la agricultura o... Tenía un establo, ¿no? O sea, tenía una zona, claro, Sí, al patio cuando se entraba por una puerta y tenía claramente una zona que tenía como unos unos pesebres. pesebres y, y luego cuando entrabas, ¿no? A lo que es el salón de la chimenea, ahí También también había ahí había algo, o sea, que otro ahí también pesebre. yo creo que había zona también ahí ahí estaba, bueno, pues muy mezclado la zona de animales con las zonas y Y luego tenía arriba, junto al campanario, el troje, sí, que el troje estaba, creemos, destinado a almacenar alimentos. No, no, aparecía mucha ceniza allí, parecía que era un sitio en el que también pudieran ahumar alimentos Ujú. y el espacio está tal cual. sí, esto es una cosa que queremos hacer con este amigo nuestro que vive en Canillas, Alberto Escolano, que es biólogo, pero sabe muchísimo de historia de la Axarquía y de arquitectura vernácula. Él siempre que viene a la casa dice que hay cuantas preguntas y que pocas respuestas, pero Exacto. que es también muy bonito, ¿no? Poder hacer hipótesis y, bueno, pues algunas, y te haces tú las historias, ¿no? Pero sí queremos con Alberto, pues hacer unos pequeños descripciones, ¿no? De zonas de la casa para que cuando se visite, porque al final es verdad que hay tantas cosas que contar que no puedes contarlas todas, ¿no? Entonces tampoco vamos a escribir un libro, pero bueno, sí esas cosas, ¿no? Que hablan, como estábamos hablando antes con Alfonso, ¿no? De tipos de construcciones, o sea, pues poner algo como que te dé ese, no una explicación, porque tampoco hay que pasarlo todo Sí. ¿no? Por el coco y por el intelecto, ¿no? Pero que sí de repente es bonito, ¿no? Tener como notas que te expliquen un poco el pasado de la casa, ¿no? En la medida de las cosas que sabemos. O... Luego hay, por ejemplo, la parte de arriba de la casa, o sea, toda la casa está llena de unos tornillos muy grandes, ¿cómo se llama eso? Unos tornillos, Tornillos. bueno, pues que son unos tirantes que vienen de la torre de la iglesia. Y eso este amigo Alberto nos contaba que en el terremoto de 1880 y tantos en Canillas, la mitad del campanario se cayó. Entonces, para sujetar lo que quedaba de la torre, la llenaron de tirantes y entonces, claro, lo que está dentro de nuestra casa, que es parte de la torre, tiene todos esos tornillos, ¿no? Y en la parte de arriba se ve una grieta, que esto, claro, ha sido cuando hemos empezado a quitar capas y a limpiar, y nuestro arquitecto dice que es una grieta claramente de terremoto, porque es una grieta, ¿sabes? Entonces dice, claro, esta es la grieta del terremoto que tiró. Entonces, claro, cuando tú ves eso así, de repente dices, ostras, ¿no? Qué fuerte, No vea. ¿sabes? Que te da así como impresión. Sí, sí, hay que Sí, ver, ¿eh? sí. Mm. Porque esta casa la vaya a destinar aquí.
Queremos tener en la planta baja una galería para exponer y vender nuestros trabajos de cerámica y luego el resto de la casa dedicarla a viajeros, a ocupación turística. Sí, Ujú. una casa rural. Lo que pasa que comentábamos antes que como hemos tardado tanto en llevar a cabo el proyecto, porque llevamos entre pitos y flautas, llevamos 5 años, pues hemos pasado por varias fases, ¿no? Entonces, no, esto es una habitación, como lo alquilamos separado, lo alquilamos junto, una cocina compartida, y bueno, recientemente hemos hecho un cambio más y hemos decidido que al final es un espacio súper bonito, que la intimidad también es un bien muy preciado y vamos a alquilar, pues son 2 habitaciones muy grandes, con cada una con su baño, una cocina y un cuarto de estar. El de arriba tiene una terraza que da como a todos los tejados de la iglesia, que ves toda la sierra. Y entonces va a ser alquiler, sí, alquiler para viajeros. A mí me da un poco de pena que va a haber cosas como estas tinajas que han aparecido, que se van a quedar, o sea, que no las vea todo el mundo, ¿no? Pero bueno, ya veremos Bueno, si. también enseñamos la casa a todo el mundo que Sí, pasa por ahí. ¿Quieres verla? Vente para adentro. sí, Eso es buenísimo. Sí, 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 es verdad que da mucha, sí, da mucha alegría porque o sea, mucha gente del pueblo tiene memoria de esa casa, ¿no? Y han pasado por allí, se acuerdan de pequeños. El otro día una chica en Adorín, en la tienda, me decía, es que yo jugaba ahí de pequeña porque esa casa era de mi abuela. Y dice, me daba un miedo a mí esa casa. Se acordaba de las puertas de los armarios que tenían cruces. Me decía, me daba un miedo a mí esa Ay, casa. qué bien. Y bueno, pues cuando esté terminada haremos un día Sí, una jornada de puertas abiertas y todo el que tenga que venir a verla, que venga, me ¿sabes? apunto. Sí, 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 sí. ¿Qué dificultades habéis encontrado a la hora de la rehabilitación? Tanto técnicas como... ¿Ha sido fácil o no? La primera dificultad fue el papeleo, lo que tarda la administración en darte una respuesta, eh, los requisitos. Es un poco también increíble que la conservación del patrimonio recaiga sobre los particulares porque te exigen una serie de requisitos que tienes que abonar de tu bolsillo, que bueno, pues se abonan. Estuvimos casi un año y pico hasta que, Mm. desde que presentamos el proyecto, un año y medio, desde que presentamos el proyecto hasta que tuvimos la autorización para empezar a trabajar. Luego, como todo ha dependido de nosotros, hasta donde nos llegaba el dinero, tampoco hemos tenido ningún contratiempo. Hemos tenido una gente que se ha involucrado al proyecto, ha sido maravillosa, desde arquitectos, constructores, todo el que ha pasado por allí, los arqueólogos, los Yo creo que les dábamos carpinteros. pena, ¿sabes? O sea, Bueno, diciendo, estos locos, o sea, No. ¿cómo se han metido en esto, ¿sabes? O el sea, mayor contratiempo ha sido no tener dinero sí, para hacerlo sí. en los tiempos que nos hubiera gustado, pero por otro lado, el no hacerlo en los tiempos que nos hubiera gustado te permite eh, testar un poco las cosas y decir, pues esto en vez de así lo voy a hacer asado. Y al final, nuestra experiencia es que cuando nos sucede eso, que nos ha sucedido muchas veces Siempre. con muchos proyectos, todo sale ganando. Entonces, no tenemos queja de nada. No, y luego es verdad que que el proceso ha sido muy bonito, porque cuando hemos empezado ya, o sea, coincidió que nosotros ya dejamos de hacer proyectos audiovisuales y empezamos la obra. Entonces hemos estado todos los días. O sea, Javier en concreto es que ha estado, bueno, ha trabajado muchísimo, o sea, ha hecho muchísimas cosas de la casa, de las maderas, de las vigas, de la torre, pero era todos los días íbamos por la mañana y por la tarde a ver, porque claro, son casas que no sabes lo que te vas a encontrar. Entonces era toma de decisiones todo el rato, ¿no? Que desgasta, pero que por otro lado te alegra también mucho, ¿no? Y claro, también te vas como emocionando con el proyecto, que han aparecido las tinajas, ¿qué hacemos con esto? Entonces, bueno, no ha sido dificultad técnica, ha sido dedicación. O sea, yo digo, es un proyecto de amor y de Sí. dedicación
porque si no tienes el dinero es la única manera de sacarlo Parece que adelante. hubiéramos hecho la obra del Escorial. Hombre, para nosotros ha sido la obra del Sí, Escorial, Javi. O sea, para nosotros es la obra del Escorial. O sea, sí, yo si tuviese dinero, empezaba otra, te diré, ¿eh? O sea, la verdad que sí. Sí, sí. Porque es un proyecto que se tiene que llevar dentro, ¿eh? Mm, Porque es muy difícil, muy complicado, mucho tiempo, mucho trabajo y no cualquiera está dispuesto a ello. mm. ¿Vosotros creéis que la rehabilitación de estas casas antiguas puede ser una vía, una ayuda a la revitalización de los pueblos? ¿A recobrar su identidad o a mantenerla? Hombre, siempre que si hay un proyecto así en el que mantienes un espíritu, una identidad, yo creo que la gente luego lo valora y tienden en cierta medida a imitarlo incluso. Eh, es verdad que estos proyectos exigen un poco más de dinero quizás, un poco más de dedicación, un poco más de estar pendiente de ello que las edificaciones normales, modernas, eh, tan impersonales, tan eh, absurdas a veces, ¿no? Porque construimos de una forma que si miráramos un poco atrás a cómo lo hacían antes, seríamos más eficientes. Tendríamos unas casas más confortables, seguro. Pero la gente no están metidos en una forma de hacer las cosas que es muy difícil sí, sacarles de ahí. es, Entonces les gusta, pero ellos si se van a hacer lo suyo, tienden a a lo a lo fácil. fácil. Pero es verdad que queda muy poquito porque, bueno, pues porque en los pueblos la arquitectura vernácula yo creo que ha sido un poco que recuerda tiempos muy duros. Entonces la gente mayor, o sea que también hay que entenderlo, pues les parece, les recuerda a épocas muy duras, ¿no? Pues de haber trabajado mucho. Entonces, yo creo que por eso nos ha cuidado y por eso de repente pues nos parece o les ha parecido que es más bonito otro tipo de construcciones. Cuando ahora, por ejemplo, pasan por nuestra casa y ven lo que hemos hecho, claro, se les ponen los ojos un poquito vidriosos porque les recuerda a su cultura, ¿sabes? Y a su historia. Entonces, jo, pues son tesoros que hay que mantener. Proyectos como el nuestro yo creo que son súper importantes, o sea, súper importantes, porque queda muy poco y porque gente que está viniendo detrás, pues lo valora. Entonces sí que está marcando, pues por ejemplo, unos vecinos, un matrimonio mayores que nosotros, acaban de comprar una casa al lado, en la misma Plaza del Castillo, súper bonita, es una de las casas más bonitas del pueblo que está igual, o sea, está igual o peor que la que cuando nosotros compramos. Y van a hacer un proyecto de restauración como el nuestro, porque también de repente, bueno, les estamos pues conectado con nuestro arquitecto, y eso va creando como un espíritu, ¿sabes? Y está muy bien, la verdad que dices, joder, qué maravilla que no hayan llegado de repente aquí. Es verdad que es zona Vic y que está protegido, pero se pueden hacer las cosas Sí. de muchas maneras, ¿no? Entonces, que otra casa del pueblo en un enclave alucinante se proteja y se restaure, pues da mucha alegría, ¿sabes? Y yo creo que eso al final sí que va generando una manera de hacer las cosas, ¿no? Y que la gente lo va a valorar. Entonces, que los otros que vengan o el que tenga casas, a lo mejor se plantea en vez de hacer tirarlo abajo y hacer una cosa moderna, porque se dan cuenta que funciona. O sea, que es que funciona porque luego la gente que viene fuera, que viene a estar una semana o que viene a estar al pueblo, pues les gusta eh, porque tiene un encanto especial que no tienen las construcciones modernas. Entonces dices, jo, qué bien, ¿no? Que eso pueda crear en Canillas, pues una corriente, ¿sabes? Exacto, sí. Mm. ¿Qué pensáis del turismo actual, ¿no? Que se realiza en los pueblos? Pues mira, Tú. mira, o sea, nosotros hemos viajado mucho, o sea, yo soy una viajera desde muy, muy jovencita, me encanta viajar.
He viajado todo lo que he podido por trabajo, por placer, y me he cansado un poco. O sea, me he cansado un poco del turismo. Me he cansado un poco de ir a sitios que pierden su identidad, que pierden su esencia. Entonces prefiero quedarme en Canillas de Aceituno. Dicho esto, Canillas es un pueblo que siendo turístico tiene su identidad. Em, yo no creo que esté reñido. O sea, a mí me parece que revitaliza los pueblos, que hace que venga gente, porque si no es verdad que son pueblos, pues que se van a ir quedando vacíos. O sea, la gente mayor pues se va muriendo, la gente joven se quiere marchar, entonces es una manera pues que lleguen, tanto te digo turismo como te digo extranjeros que compran casas y que se van a vivir. O sea, tú vas al colegio de Canillas y el colegio de Canillas es que es multicultural, o sea, hay niños de todos sitios. Entonces yo lo veo como algo positivo siempre que se haga bien. O sea, me parece que hay un turismo de calidad. Un em, turismo de calidad. A ver, continúa. sí, pues mira, un turismo, o sea, nosotros, por ejemplo, la gente que nos viene, eh, o sea, le ponemos mucho cuidado a lo que hacemos, le ponemos mucho cariño. O sea, es gente que dices, oye, no estás buscando que la gente venga, se gaste el dinero y se marche. No, es que la gente tenga experiencias, lo que decías tú, hijo, qué buenas reseñas tenéis. Pues porque al final la gente llega y les abres la puerta pues de tu pueblo. Entonces, ese tipo de turismo a mí me parece maravilloso, ¿sabes? O sea, que al final em, yo creo que conecta personas, ¿no? Sí. Y que es negocio, sí, es negocio, pero no tiene por qué ser malo y se puede hacer muy bien. ¿Turismo individual o turismo, por ejemplo, de autobuses? No, no, de autobuses no. No, Gracias. no, por ejemplo, el modelo, siendo un pueblo, bueno, no voy a calificarlo, Frigiliana, a mí no me interesa nada. Tener un pueblo que parece una postal, que parece un parque temático, con puertas de colorines y lleno de autobuses todo el rato, pues a mí no me interesa. A mí me gusta un pueblo en el que hay una carnicería y conozco a la carnicera y al otro. Y lo importante del pueblo, sobre todo, son sus personas. Entonces, eh, mm, hay que mantener una identidad, pero la identidad no solo es su arquitectura, que también, y es muy importante. La arquitectura, la importancia somos los seres humanos que habitamos esos espacios. Entonces, en Frigiliana, que hay gente maravillosa y que es un pueblo de gente estupenda, pero han apostado un poco por ese que vengan autobuses, que hagan la foto, y yo creo que a eso no le debería de interesar a nadie. Pero eso cómo Pero se controla también, te quiero no, decir, ¿no? O sea, no, eso no lo sé, ¿eh? son O sea, eso elecciones. es que es un tema complejo. O sea, Yo creo que tienen que tener muy claro, ¿no? ¿Qué tipo de pueblo se quiere, Mm, ¿no? Yo qué quiero para mi pueblo. Y entonces mm. a raíz de ahí hacer o no hacer. o sea, en Canillas de Aceituno, por ejemplo, la inauguración del puente colgante ha sido un antes y un después. Sí, Porque es verdad que también son acciones y que generan un tipo de turismo. Entonces, por ejemplo, en Canillas ahora viene mucha gente que viene a hacer el sendero, pues es gente de naturaleza. Entonces, bueno, son decisiones que generan el turismo que queremos, ¿no? Pero hasta qué punto es controlable o puedes decidir que no vengan autobuses a hacer el sendero del Saltillo, no lo sé, no lo sé. ¿Y cómo va a ser Canillas dentro de 20 años? Pues mucha curiosidad, Mm, porque están esperemos que pasando muchas cosas. sí, claro, esperemos que siga siendo pueblo. mm. Es- Esperemos que sí. Están pasando cosas, abriendo comercios, abriendo gente con iniciativas que parecen que son muy interesantes. La propia Sí. gente del pueblo tiene mucha iniciativa, Mm, no se quedan atrás. No viene gente de fuera, empresas de fuera a comerles la tostada y ellos tienen mucha iniciativa. Entonces, sí, confiamos mucho. sí, exacto. Ha pasado el tiempo volando, nos queda 3 minutillos solo y yo quería preguntar un montón de cosas. Mira, en tres ¿Qué rollo minutillos, tenemos, sí, Dios? en 3 minutillos tenemos que hablar de los talleres que hacéis y antes de los talleres
Habéis comentado antes que participasteis en un concurso, ¿no? De casas históricas y singulares de España. Ujú. ¿Cómo es ese concurso? La Asociación de Casas Históricas De España. de España recibió una donación de Airbnb de 1 millón de euros para que lo dedicaran a a proyectos de restauración de casas históricas que se fueran a dedicar al turismo. Convocaron las plazas, nosotros nos presentamos. Es verdad que luego, visto el fallo del jurado y a la gente a la que se ha dado los premios, pues claro, está compitiendo con una casa nuestra de arquitectura vernácula muy sencilla, muy simple, en un pueblo de la jerarquía malagueña, con el convento de los no sé qué, el castillo de los El no sé cuántos, palacio, el palacio y tal. Entonces, los pobres, ¿no? Al final resumen, porque al final a los pobres pues no nos llega, ¿sabes? Pero nos hicimos un vídeo estupendo, que es el que has visto, Que es que precioso, es aconsejo a precioso. todo el mundo que Sí. lo vea. Y nos lo pasamos muy bien, nos autoproducimos, que también fue una experiencia después de tantos años haciendo cine, hacerte tu vídeo, y fue divertido con una vecina nuestra, con Lara Jackson, que nos ayudó un montonazo con la cámara, con el dron, y nos lo pasamos fenomenal y no ganamos. Bueno, ya está. pero con la experiencia Sí, que tuviste y sí, vamos. sí, Sí, sí. mira, estamos terminando ya. Contadnos así por encima los talleres que hacéis. Pues mira, el taller de cerámica, como es un espacio, como hablamos antes, que es un espacio grande, pues bueno, aparte de hacer talleres de cerámica mensualmente, hago talleres de 4 horas, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, durante el fines de semana. Y han tenido mucho éxito. Y como hay mucha gente haciendo cosas bonitas por Canillas y por el mundo, pues hemos ampliado un poco pues esta recuperación de tradiciones, ¿no? Y de hacer cosas que se han hecho siempre. Eh, pues hacemos también talleres de cosmética natural, que esos los imparte una amiga nuestra, que es Noemi Jiménez, que es una especialista en plantas, en cosmética natural. Hacemos talleres de velas, que tenemos uno programado para el 20 de abril. Hacemos talleres de inciensos, o sea que no nos aburrimos. Sí, no, veo que no. Pues terminamos ya. ¿Algo puntual, muy puntual que queráis comentar antes de despedirnos? Nada, daros las gracias, Claro. un placer y nada, que encantados de haber estado aquí. Igualmente os digo, Muchísimas un gracias. placer teneros y hablar con vosotros. Y aquí tenéis vuestra casa para cuando queráis. En Canillas os esperamos. Vale, iremos. Muchísimas gracias. Nos despedimos, dar las gracias a mi compañero Alfonso también y hasta el próximo programa. Mil colores solo para ti. ¿Qué rollo? O sea,